que es no voy a tratar de imaginarme tragedias o anticipar cosas malas que todavía no hayan sucedido, ¿verdad? Porque toda esa clase de cosas me van a generar estrés, ¿verdad? Que no es necesario. Bienvenidos y bienvenidas estoicos a su podcast Stoic Wisdom Podcast, el podcast número 1 de estoicismo en español del mundo. Por acá les saluda Gerardo. Y yo soy Ari. Y pues nada, estoicos, esta semana en este podcast vamos a hablar de lo que viene siendo las 4 cosas que debes prevenir como un estoico. Qué emocionante tema, ¿verdad, Ari? O evitar, sí, la verdad. Va a ser algo que les va a llamar mucho la atención porque creo que hasta el momento no hemos hablado de algo así muy similar. 4 cosas que nos van a facilitar la vida como estoicos al no hacerlas, al evitarlas lo más posible, la verdad. Básicamente lo que vamos a comentar es un poco de estos escenarios, de estas 4 cosas específicas para que ustedes conscientemente en su día a día puedan decir, ok, veo que esta y esta situación o este y este accionar pueden pues triggerear, ¿verdad? O generar el que tal vez estas 4 cosas se generen o se produzcan. Entonces vamos a aprender a identificar esas situaciones para que podamos pues beneficiarnos de conocer el cómo evitar o prevenirlas. ¿Ok? Exactamente. Entonces, bueno, directo al grano, Gerardo, una de las primeras cosas que como estoicos podemos aprender a no hacer es el hecho de no sufrir en la imaginación. Tal vez esto no es algo que nos llega a la mente al puro inicio, ¿verdad? Para ver si comprendí bien, dijiste no sufrir en la imaginación. En la imaginación, interesante. ¿ok? Lo explico. Digamos, si no me equivoco, era Séneca, es un pensamiento casi muy similar al de Séneca, que es no voy a tratar de imaginarme tragedias o anticipar cosas malas que todavía no hayan sucedido, ¿verdad? Porque toda esa clase de cosas me van a generar estrés, ¿verdad? Que no es necesario. También es importante recordarlo. Yo creo que mejor se entiende esto a través de una frase propia del estoicismo y de otros filósofos, si no me equivoco, que decía, sufre más aquel que sufre de antemano, ¿verdad? Claro. Innecesariamente. Claro. O por ahí va realmente la frase, más específicamente, pues eso es lo que significa. No tengo razón para preocuparme de algo que todavía no ha sucedido, ni tiene razón, digamos, de por qué suceder, ¿verdad? Ok, entonces podríamos decir que este primer punto de no sufrir de antemano básicamente es el no sufrir sobre algo que aún no ha pasado, no permitirle a la imaginación jugar con nuestra mente, ¿verdad? Y permitirlo, darle ese acceso a que cree situaciones que aún no han acontecido, básicamente, ¿verdad? Sí, justamente. Ok, genial. Podemos imaginarnos, ¿sabes? Sobre eso, que tal vez un ejemplo puede ser como alguien que piensa en fatalidades, en que ya algo malo me va a suceder, Sí. O está siempre al pendiente de que tal vez algo pequeñito se va a desencadenar algún otro efecto que de repente es fatal. Y usualmente esta clase de cosas no suelen pasar así en la vida real. Por ejemplo, decime, no sé, ¿qué tal te parece este ejemplo? Digamos que para esos que nos escuchan, típico, ¿verdad? El que está saliendo de su casa, ¿verdad? Sabe, por ejemplo, no sé, que apagó la cocina, pero se fue pensando que dejó la cocina encendida y que si no va y revisa nuevamente, puede que se queme la casa porque la cocina va a quemar y se hace todo un efecto bola de nieve en la cabeza, llega a la casa, ¿verdad? O se devuelve a revisar, qué sé yo, o se fue y cuando ya volvió se dio cuenta que todo estaba bien, que no pasó nada, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías vos práctico a esas personas que comúnmente sufren de antemano, que crean de antemano esos escenarios y pues tienen o se crean a ellos mismos esa ansiedad? ¿Qué les dirías vos? Pues lo primero que yo he pensado para manejar eso, a mí no me suele pasar mucho, la verdad, precisamente porque yo lo veo así. Trato de concentrarme más en lo que está pasando, a darle más importancia realmente a lo que tengo que hacer inmediatamente. Claro. O al menos eso es mi opinión, ¿verdad?
Pero también sé que al mismo tiempo toda esa clase de pensamientos fatalistas o que estoy pensando tratar de evitar, que pienso que tal vez están dentro de mi control muy usualmente, en realidad son demasiados, ¿verdad? Entonces yo sé que tal vez desviar mi atención o mi enfoque, digamos, hacia algo en lo que sí me puedo concentrar, sí puedo hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que en realidad muchas de esas cosas pequeñitas o incluso pueden ser detalles grandes, ¿verdad? No terminan afectándome realmente porque nunca llegaron a suceder, Ok, ¿verdad? entonces, todo eso que dijiste en resumen, ¿cuál sería el consejo práctico? Me enfocaría en lo que sí tengo control en el momento, ¿verdad? Más que en cosas que no sé que van a pasar. Que no sé y que básicamente Sí, pues eso me afectaría pensé y de no, son gratis. y no son una realidad. Justamente, Ok. me afectan de gratis, Ok. si se lo permito. Genial, bueno, entonces creo que podemos hacer un wrap up para ese tema. Vamos con el 2. Sí, claro. Entonces tendríamos el no opinar acerca o de todo. No opinar acerca de todo. ¿Qué se te viene a la mente con eso, Ari? Para darte una idea un poquito pequeña sobre eso, es que muchas personas usualmente piensan o tienen una opinión o tienden a juzgar sobre todo lo que les afecta en su vida, pero no es necesario realmente. Es curioso, ¿no? Completamente de acuerdo con eso y básicamente y me encanta este punto número 2, por evitar como estoico, porque se basa también de esto, al no opinar en todo, o no juzgar todo, o no juzgar algo en específico, eso tiene pues correlacionado el que soy una persona que escucha de manera atenta, que soy el que más escucha. Esa es la tarea que ustedes se tienen que dar, estoicos y estoicas. Es de la mesa en la conversación, ser el que menos opina, el que más escucha, el que más capta los detalles. Y al final, con todos esos detalles, con toda esa comprensión, si fuera dado caso que nos la piden, damos una opinión o bien una resolución sobre lo que se esté hablando en la conversación, ¿cierto? Porque pasa mucho, y esto también viene basado sobre una cuestión de ego o de querer que nos afirmen que tenemos la razón. Estamos hablando de un tema, yo te estoy contando, qué sé yo, algo, y vos y me decís, sí, de la nada me interrumpís y me decís, sí, es que de hecho eso me parece súper bien porque esto, ok, sí, pero me cortaste la idea, aparte que es un poco brusco el entrarse en una conversación, ¿verdad? No es muy ameno, no hay mucho, ¿cómo se llama eso? No hay muchos modales ahí, ¿verdad? Se considera, pues, no lo más óptimo en una conversación y denota hasta de igual manera cierta inmadurez, pensaría yo, en la percepción de una conversación, ¿verdad? En el que queremos explicar. Sí, yo sé mucho. Y personalmente yo soy de las personas que dice, pues, yo sé que no lo sé. Sí. Siempre estoy escuchando, siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy en modo aprendiz, siempre estoy escuchando atentamente y doy mi opinión cuando es extremadamente necesario. Entonces, yo creo que así lo resumiría yo. No sé qué le agregarías vos. Sí, es curioso. ¿Cómo lo ves vos? Mi opinión es muy similar, ¿sabes? Okay. Pero porque yo lo veo como que no es realmente para un estoico práctico, digamos, el opinar de todo, porque a fin de cuentas nuestro control es reducido, ¿verdad? Correcto. Entonces tener una opinión de tantas cosas realmente que no podemos influenciar ni en realidad van a tener un efecto positivo para los demás y para nosotros, en realidad no tiene sentido. Lo mejor que podemos hacer en ese ámbito es sencillamente, aunque sabemos algo, qué sé yo, política, religión, lo que usted quiera, pero sabemos algo y en realidad no importa si opinamos o juzgamos sobre eso, escuchemos nada más. Sencillamente lo escucho y almaceno esa información y continúo con lo que sí importa. Completamente de acuerdo, y le agrego ese punto a algo que quiero que quede muy claro también a las personas que están escuchando, es que el humano tiene una necesidad cuando no trabaja su mente, hay una constante búsqueda de aprobación para él, por eso es que nosotros interrumpimos y damos ese punto de vista o esa opinión para que lleguen y nos digan, sí, claro, tienes razón, ajá, buen punto, o simplemente que nos escuchen, ¿verdad?
Cuando nosotros logramos eh, desmembranar ese ego, ¿verdad? Desmoronarlo y simplemente escuchar y encontrar esa belleza al escuchar a una persona y dejar de opinar tanto, encontramos para mí la clave de uno de los pilares del estoicismo, ¿verdad? Que es ese, pues, no opinar acerca de todo. ¿Qué te parece? Es curioso, yo a veces solo pensar así como en la cara de Putin que escucha a todo el mundo, ¿verdad? Y es el último en decir algo, ¿verdad? Súper, súper objetivo. Sí, Así me lo imagino yo. Realmente lo que termina diciendo no es como enfocado a una opinión o qué le parece algo, sino que termina siendo realmente objetivo. Eso es lo que permite lo más racional, lo más objetivo, lo más enfocado en pro a lo que todos los involucrados pues necesitan, ¿verdad? Pero en fin, vamos con el tercer tema, ¿te parece? Ah, claro, adelante. Ok, tenemos para este tercer tema el no quejarse. No quejarse. Este yo creo que es bastante interesante. Yo creo que en este vamos a poder profundizar bastantillo, Sí. ¿verdad? Porque, ¿por qué como estoicos o estoicas tienen que prevenir o evitar quejarse? Danos tu punto de vista, Ari, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que es que el quejarse a fin de cuentas es como un llamado en vano, por así decirlo. Claro, Ok. muchos tenemos esa necesidad o esa sensación de querer ventilarnos y que alguien nos Claro. escuche y nos entienda ciertamente. Pero sí, elabora más en el por qué en vano, para que la Ah. gente que nos escucha entienda. porque no tiene cierto sentido de Práctico. exacto, de productividad Claro. práctica, ¿verdad? Claro. Entonces, es más una cuestión de sentimentalismo, podría decirse, ¿verdad? Que muchos lo necesitamos, pero no realmente termina pasando al lado de que, me sirve para algo, ¿verdad? Entonces, el no quejarse es una buena práctica para que al final el sentimentalismo queda de lado, ¿verdad? Se supera de todos modos, pero no quejarse nos permite también mantenernos en el camino, ¿verdad? Por así decirlo. Claro, nos mantiene enfocados, nos mantiene al no tener, ¿verdad? Ese precursor, digamos, al sentir rabia, al sentir ira, molestia, tristeza, felicidad, qué sé yo, algo que, ¿verdad? Sea el precursor a ese sentimiento, al no quejarnos, ¿verdad? Porque no desencadena ese sentimiento, nos permite, en dado caso, si es muy necesario dentro de la situación en la que estemos, tomar la decisión más racional posible, tener el pensamiento lo más objetivo posible, que es lo que nos permite, ¿verdad? Tener este pensamiento de esta manera y también, ¿verdad? ¿Por qué? Pregúntense ustedes, te pregunto, Ari, ¿por qué vos te quejarías, por ejemplo? ¿Cuál es la razón detrás del por qué un ser humano quiere quejarse? Muchas personas pienso que se quejan porque le dan prioridad a un sentido de validación, de querer ser escuchados, ¿verdad? Y que el mundo sepa hasta fin de cuentas que es importante, digamos, ello que les molesta, digamos, de tal situación o del mundo, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso realmente llega hasta ahí, ¿verdad? El no quejarse nos permite hasta cierto punto, como decíamos, que con esa práctica, ¿verdad? Al estoico con el tiempo se le va haciendo más fácil, digamos, hacer cosas que digamos, le molestan, ¿verdad? Le permite, digamos... Más tolerante. Exacto. Desarrollamos cierto sentido de tolerancia, claro. ¿Verdad? Y entonces nos permite hacer cosas como cada vez más difíciles, cosas que nos han molestado anteriormente, ya nos dejan de molestar. De hecho, hay una frase bastante interesante que había escuchado que dice que la capacidad vamos a ver, de crecimiento o de responsabilidades que puedas tener, por ejemplo, no sé, quiero ser un CEO de una empresa, ¿verdad? O quiero como tal crear mi propia empresa, voy a poder llegar a atraer ese tipo de situaciones o de puestos o como lo que ustedes quieran, dependiendo del nivel de tolerancia y el nivel de estrés que pueda tolerar, ¿cierto? Entonces, si ustedes aplican el estoicismo y esta parte en específico de no quejarse,
van poco a poco. Al inicio es un poco complicado, sí o sí, porque ustedes están aprendiendo a desaprender. Eso siempre va a pasar, va a ser como un choque, ¿verdad? Van a sentir incomodidad, va a ser un poco raro, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que comenzar a decir, ok, ustedes cuando sientan esa situación que va a generar que ustedes se quejen, ustedes paran y dicen, ok, no, Gerardo había dicho que no hay que quejarnos. Se tragan ese querer gritar, ese querer llorar y dicen, ok, vamos poco a poco. Entonces van situación a situación, van filtrándose y van generando un hábito. Con la práctica generan un hábito. Práctico básicamente es esto de la ley de la repetición, ¿verdad? La ley de la repetición dice que mientras más practico, más voy creando en que mi subconsciente se grabe ese accionar y crea un hábito. Cuando a ustedes se les cree el hábito, pues ya está listo, ¿verdad? Ya vamos a ver vamos a ver la vida de una manera muy distinta, porque entonces ustedes ya ni siquiera piensan o sacan de su vocabulario la palabra quejarse. Ya no saben qué es quejarse. Cuando escuchen a alguien quejarse, les va a doler la cabeza, se los prometo, porque me sucede. ¿Verdad? Pero igual, pues vamos a ser empáticos cuando lleguemos a ese nivel y comprensibles sobre el que todavía no tiene esa comprensión, ¿verdad? Porque realmente ustedes escuchando este podcast están trabajando en ustedes mismos y haciendo algo que el 99% de las personas ni siquiera saben que es necesario o que les va a beneficiar, ¿verdad? Entonces, nada más resumo el punto. En quejarse no nos beneficia de nada, no hay nada productivo en ese accionar. Básicamente no nos genera algo más que crear químicamente un sentimiento que nos va a hacer sentir con la cabeza que quiere explotar y nos va a brindar la posibilidad de tomar decisiones lo más irracionales posibles. Y recuerden, estoicos, eso no es beneficioso, entonces pues mejor evitemos quejarnos en la medida de lo posible. Es más, ¿sabes? Algo que tal vez algunos de ustedes podrían estar pensando si han estado dentro de un círculo de personas que usualmente se quejan mucho y por alguna razón han estado logrando rodearse de nuevas personas hacia cierto círculo de personas que no lo hacen del todo, notarán esa diferencia realmente de qué es ese, como dicen, ese aura o ese ambiente, digamos que, Completamente. y cuál es la diferencia que genera realmente en la forma en que cómo manejan su vida. Tal vez verán que las personas que no se quejan, o el círculo de personas que no se quejan del todo, ¿verdad? Pues tal vez aparentan o se nota que tienen un mayor control de su vida y que todo lo sienten como mejor. Posiblemente eso lo estén notando algunos. Completamente de acuerdo, porque eso, estoicos y estoicas, termina siendo la ley de la asociación. Nuevamente la volvemos a mencionar, ahí básicamente la explicó ahorita de una manera magistral, y es eso. Si ustedes conscientemente toman la decisión que no quieren quejarse, pero tienen una asociación, familia, amigos, colegas del trabajo que se pasan quejando, consecuentemente, ustedes van a ser un producto de las 4 o 5 personas con las que más se rodeen en su día, en todas las áreas, económicamente, mentalmente, en crecimiento personal. Entonces, si esas personas que los rodean mucho se quejan, tienen dos opciones. Si tienen la posibilidad de alejarse de esas personas, preferiblemente háganlo. Si no tienen la posibilidad de hacerlo porque pues es un colega de trabajo con el que sí o sí tengo pues que interactuar todos los días o tal, vamos a ver, intentemos no prestarle atención a esa queja, intentemos como silenciar, ¿verdad? Esos momentos, o bien, si tienen un tanto de confianza con la persona, si es tal vez la familia o tal, y queda el espacio de poder darle un comentario, pues pidámosle que al menos enfrente de nosotros no se quejen. Parece un poco raro, parece un poco extraño, sí, pero si tienen la posibilidad, háganlo, si no les da pena. Personalmente algo que yo siempre digo es que la pena no paga, ¿verdad? Entonces, pues, háganlo, inténtenlo, nada pierden. Pero sí, completamente de acuerdo, me encantó que agregaras ese punto, porque sí, si nosotros pasamos escuchando, ay no, qué difícil, ay no, qué difícil, pues difícil va a ser. Si yo me rodeo de personas que dicen, no, yo voy a buscar una solución, porque eso es práctico, porque eso genera un desenlace positivo,
mi mente va a pensar en pro a eso, y así pensamos los estoicos. Los estoicos piensan en, pasó esto, busco solución. Si ustedes alguna vez escuchan a alguien que les dice, no, no, yo nada más quiero que me escuche, no quiero que me dé una solución, no se rodeen de esas personas, porque les están limitando el pensamiento. Y que solo quiero quejarme, que solo quiero quejarme. No, no. Controle usted sus emociones. Yo ya estoy trabajando en mí. No permitan que, ¿verdad?, ese tipo de personas les quiten ese progreso, ¿verdad? Sí, tal vez algunos habrán notado que eso a veces hace que la gente se sienta como desmotivada. ¿Has escuchado Sí. que hay algunas personas que lo escriben tal vez así como que a veces me desmotivo, pero hay otras personas que sí me motivan tal vez y ahí sí me siento como con ganas, con esa vivacidad? ¿Y qué es la diferencia realmente? Que unos se quejan y otros no. Realmente hace bastante diferencia. No, completamente. Y me acordaste un último punto que quiero agregarles. Eso también nos lleva al punto de las vibraciones. Cuando yo me quejo, vibro bajo. Por ende, atraigo bajo. Me quejo, pues atraigo resultados negativos. No, pero yo soy muy positivo, ¿cómo eso va a pasar? Les va a pasar, vibren bajo, les llegan resultados bajos. Piensan en positivo, piensan en soluciones, no se quejan, buscan ayudar, vibran alto, atraen alto. Si quieren resultados positivos en su vida, si quieren cambiar esa mentalidad para bien, si quieren esa mentalidad estoica, racional, objetiva, que les va a permitir controlar esas emociones para poder cambiar su vida de una manera extraordinaria, tienen que iniciar a vibrar alto, pensar en alto, ¿verdad? Entonces, pues nada, Ari, vamos con el cuarto tema, ¿qué te parece? ¿Sabes qué? Sí, justamente el cuarto tema, les va a gustar la idea de que un estoico, una cosa más que no hace es que, digamos, por así decirlo, de modo muy brusco, no se mete en lo que no le importa. No es metiche, Sí, no es metiche, exacto. como decimos los chicos. Pero de otra manera, mejor dicho, es que un estoico no se concentra en lo que no le corresponde. Muchas veces pensamos, hay cierto proceso, cierto proyecto o cierta aventura, digamos, o algo que tengamos que hacer a fin de cuentas, pero entre varias personas, ¿verdad? Okay. El estoico no se molesta o no se concentra tanto, digamos, en aquello que le corresponde a otros, sino que se mantiene concentrado en aquello que le corresponde a sí mismo y confía en el proceso en general, gracias a que están otros encargados de las otras partes, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que me refiero, que el estoico no se concentra en lo que no le corresponde, solo aquello en lo que sí está a cargo. Ok, me encanta. Tengo una pregunta para ver cómo lo ves vos. ¿Podríamos decirle entonces a las personas que nos escuchan que es, veo en qué, por ejemplo, tengo que trabajar en mi vida, en qué tengo que crecer personalmente, cuál es mi rol y o sea, mis asignaciones en el trabajo, qué es lo que tengo que hacer en la rutina del gimnasio y consecuentemente no meterme en resolverle la vida a los demás, en buscar pues hacer todo lo que ocupan ellos para que se les resuelvan sus problemas, buscar resolverle los problemas a nuestros compañeros en el trabajo donde pues no nos han llamado y pues no estarse metiendo en la rutina de alguien más en el gimnasio básicamente. Pero también podemos pensar, sí, claro, por supuesto, que Uh-huh. no es solamente, digamos, como para no incomodar a los demás, sino que vemos que todo fluye o se sincroniza de cierta manera en que si hago lo que me corresponde, ya hice mi parte bien, por así decirlo. Y Okay. también le permito a otros que vayan de la manera más fluida y que puedan libremente hacer lo que ellos tienen que hacer también. Ok, entonces creo más bien que no es el no meterse en las cosas de los demás, sí, si podemos, que es mi percepción personal, si podemos ayudar, sí, ayudemos, sí, todo bien, o sea, si alguien en el trabajo ocupa nuestra ayuda, pues ayudemos si tenemos la posibilidad, si alguien ahí por fuera nos pide un consejo, pues sí, se lo damos, y si bien alguien en el gimnasio pues nos pide algún consejo con la rutina y sabemos algo, pues ayudamos también. Entonces no hay nada de malo con eso, pero creo que tal vez la metáfora más correcta a utilizar acá, no sé cómo lo verás, es como la función que tiene una hormiguita en todo lo que viene siendo
no sé, ¿cómo es que se llama esto? La colmena. ¿Se le dice colmena? Sí, la colmena de hormigas. Ok, la colmena de hormigas será entonces. Entonces, lo que yo como hormiguita, digamos, en todo este ecosistema, brindo para que el ecosistema en sí funcione. Por el Podemos verlo así. hormiguero, digamos. Ah, en el hormiguero, Sí, sí, creo que va más como un hormiguero. Sí. Exactamente, entonces digamos, podemos pensar más que todo, digamos, en general, es que no me meto, digamos, en lo que no me importa, no como por ser metiche o esa clase de cosas, ¿verdad? O porque tal vez las personas opinen distinto de mí, por cosas negativas, no. Claro. Pero más que todo por una cuestión de conveniencia, ¿verdad? Porque Okay. sabemos que toda persona tiene su rol, digamos, puede distinguir su rol. Y si nos metemos en un rol que no corresponde, no solamente estoy gastando energía además de mí, sino que también podría estar afectando el rol que le corresponde o función que le corresponde a alguien más. Claro, porque yo no conozco el cómo realmente funciona el de la otra persona. Entonces, tal vez al querer ayudar, más bien le estoy generando pues una incomodidad o un no beneficio. Sí, tengo que saber distinguir como estoico, digamos, no es tal vez algo como muy sencillo, muchos queremos a veces sentirnos involucrados y participar, claro, ¿verdad? Pues por una cuestión social. Ajá, exacto. Pero sí podemos pensar que sí podemos distinguir, podemos desarrollar esa capacidad para distinguir cuándo sí debo involucrarme en esto y cuándo no, o cuándo es meramente un favor y ya, y eso es todo, ¿verdad? Claro. Y ahí estoy completamente dispuesto a ayudar, pero en términos de funciones sí tengo que aprender a distinguir qué te corresponde a vos, qué me corresponde a mí, por ejemplo. Ok, entonces me concentro en lo que yo tengo que hacer, en cuál es mi rol, cuáles son mis asignaciones, las completo, y si por alguna razón alguien más ocupa ayuda y puedo ayudar, pues doy esa milla extra. Básicamente podríamos resumir el cuarto punto en no concentrarse en lo que no nos corresponde. Entonces, estoicos, vamos a resumir los puntos. Tenemos como punto 1, no sufrir de antemano. ¿Ok? No sufrir de antemano, no sufrir por algún pensamiento que creamos en nuestra cabeza. Esperemos a que las cosas pasen y cuando sucedan, vemos cómo accionar. Punto número 2. Punto número 2, no opinamos o juzgamos sobre todo, ¿verdad? Entonces, no estamos siempre, digamos, al tanto de qué es lo que le importa, digamos, al resto del mundo, ¿verdad? Ni tampoco realmente nos importa a nosotros tanto. Soy una persona, digamos, tantas cosas. Soy una persona que escucha más de lo que habla. Resumámoslo así. Punto 3, no quejarse. El no quejarse, recuerden, nos beneficia. Quejarnos no es tan beneficioso. Entonces busquemos ser personas que buscan soluciones. Somos solucionadores, no personas quejumbrosas. Ese es punto número 3 y punto número 4. Y punto número 4, no concentrarse en lo que no nos corresponde. Correcto. Básicamente, estoicos y estoicas. Eso sería por el día de hoy. Espero que este podcast, este tema, les ayude muchísimo en su día a día. Apliquen cada uno de estos consejos y recuerden, todo lo que van aprendiendo en los podcasts anteriores y en los venideros, todo les va a dar un gran complemento para crear esa vida estoica, esa vida racional, objetiva que ustedes deseen para poder tomar las mejores decisiones y disfrutar la vida de la manera más plena, como bien lo hace un estoico. Recuerden, estoicos y estoicas, estamos también, aparte de YouTube, en el formato audio en Apple Podcast y en Spotify, para que nos vayan escuchando en el carro cuando van para el trabajo o vienen del gimnasio o están en el gimnasio, o si bien, qué sé yo, están haciendo un pan en la casa y están, ¿verdad? Pues sin nada que escuchar. Aprovechen este tiempo muerto y escuchen Stoic Wisdom Podcast. Les deseamos un excelente resto del día. Recuerden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos ese nuevo podcast. Un saludo a la distancia, les saluda Gerardo, que estén muy bien. Yo soy Ari, nos vemos. Hasta luego.